Y hoy en la Mesa del Profesional vamos a hablar de accesibilidad a la cultura. La cultura es un bien universal que todos deberían tener el derecho, la misma posibilidad de acceso. Pero las personas con discapacidad, y estamos hablando de todas las discapacidades, tanto sordera como ceguera, como discapacidad motriz, tienen dificultades, tienen barreras a la hora de ir a un cine, de un teatro, de un museo. Por eso hoy nos estamos reuniendo con Mónica Bianchi, que es coordinadora de la Comisión de Discapacidad del Consejo Consultivo de Cancillería, y con María Laura Recepter, que es museóloga, que ellos presentaron un proyecto de ley para que todas las personas con igual derecho puedan acceder a este patrimonio cultural. Muy bienvenidas. Gracias. Y bueno, el proyecto que ustedes presentaron es un proyecto dirigido especialmente a museos, a cines, digamos, a las salas culturales para que todos puedan tener el mismo derecho. Contanos un poquito cuáles son estos obstáculos, estas barreras específicas y las herramientas que se necesitarían tener para que todos puedan disfrutar de una muestra de teatro o de una buena película. A ver, todo depende de las distintas discapacidades y cuando hablamos de accesibilidad, y en este caso la cultura, siempre hablamos de accesibilidad universal. No me basta que haya una rampa y un baño para personas con discapacidad. Se necesitan otros factores para otras discapacidades. Claro, no solo la accesibilidad es un baño y una rampa. Exactamente. ¿Qué otro tipo de...? Entonces, hablamos que en este proyecto las salas de cine, los centros culturales, el teatro, tienen que tener desde tecnología para la gente con discapacidad auditiva, como es el lazo magnético o puede ser la frecuencia modulada. Puede ser un sobretitulado, como tiene el Teatro Colón, por ejemplo, para las personas con discapacidad ¿Un visual. sobretitulado o un subtitulado? En realidad, nosotros estamos acostumbrados a decirle subtitulado, pero hablábamos que como está en la parte superior, entonces le dicen sobretitulado. Pero la cuestión es que en alguna forma todo lo que se habla sobre un escenario salga escrito de manera que la gente con discapacidad auditiva pueda leerlo. ¿Y las personas con discapacidad visual, cuál sería la herramienta? Lo que proponemos es que haya audiodescripción en cada uno de los centros culturales, ya sea en un cine o en un teatro o en una sala de conferencias en donde se pasen videos, audio, digamos algo audiovisual. En los casos de los museos igual. Y lo que es discapacidad intelectual, que tengan en cuenta el tipo de discapacidad de la que se trata y la audiodescripción en español simple para aquellas personas que tengan una discapacidad intelectual. Ajá. ¿Cómo sería este español simple? Sería con términos simples, ¿no? Valga la redundancia. Exacto, sencillos, o sea, de una forma expresada, no con todo esas flores que nosotros le solemos poner a las frases a veces que decimos. Ajá. Pero me imagino que en los museos también varía según la discapacidad, que no es lo mismo para una persona ciega que una persona con discapacidad auditiva. ¿Cómo es hoy en día, cómo están los museos preparados para recibir a las personas con discapacidad? Bueno, en realidad los museos están haciendo como una apertura mental, como digo yo, a las personas con discapacidad. Lo que pasa es que, como dice Mónica, la accesibilidad universal tiene que tener para todas las personas con discapacidad. Y la idea que siempre tenemos con Mónica es la autonomía de la persona con discapacidad. Para eso falta mucho, pero bueno, hay un cambio en mentalidad, por eso nosotras cuando presentamos los proyectos, ahora con el Consejo Internacional de Museos, hubo como una apertura porque lo pudimos presentar ahí, hacemos jornadas para capacitar a la gente de los museos, entonces hay un cambio. Pero la idea sería que este cambio sea permanente en el sentido que haya una figura constante que atienda las necesidades de las personas con discapacidad,
o guías y digamos, porque eso se está implementando no en todos lados, pero hay guías o ciertos días específicos para cierta discapacidad. O sea, Claro, me parece que lo que está faltando es la continuidad. Claro, la constancia, ¿no? la difusión y el Pero hecho esa es la de... ley. Esa es la ley. ¿Cómo Por eso sería? hace falta la ley, hace falta concientizar hasta los mínimos y pequeños detalles. Por ejemplo, una de las cosas que establecemos en el proyecto que hicimos es que tanto las salas de cine como de teatros como de salas de conferencias tienen que tener butacas movibles. Porque es muy común que entre una persona con discapacidad motriz en silla de ruedas y por una cuestión de disposición de bomberos y demás no puede ocupar el pasillo central, entonces la ponen ahí a un costado. O sea, bien en el extremo y no moleste. Cuando tiene derecho a estar ubicada en las mismas condiciones que cualquier otro espectador. Esos son todos estos pequeños detalles que intentamos armar con esta ley. Claro, porque es entender que las personas con discapacidad es parte de la diversidad, es parte de la esencia humana. Entonces, estar considerados en que puedan disfrutar de una película o de una muestra en el museo. Hubo una muestra que era prohibido no tocar, donde era especialmente para personas no videntes que iban y tocaban. Sí. Y hasta los convencionales, todo el mundo disfrutó mucho de esa obra que se hizo en Recoleta. Sí, exactamente. Pero bueno, es como dice María Laura, nos cuesta todavía la concientización. Es un cambio sociocultural muy grande. Muy grande, pero primero empecemos con las leyes. ¿Está la ley, está legalizado que sea una obligatoriedad, que haya personas formadas, capacitadas para asistir a las personas con discapacidad o todavía no? No, justamente lo que intentamos hacer con este proyecto que hicimos. O sea, la Convención marca que los Estados partes deben hacer todas las políticas públicas que sean necesarias para garantizar el acceso a la cultura. Ahora, lo que nosotros queremos es decir cómo. ¿Cómo? Exacto. O sea, de la nada ustedes están ahora con este proyecto dando una luz específico a esto. Exactamente. Le estamos diciendo con detalle qué se necesita en cada lugar. Tampoco lo hicimos solas, o sea, convocamos a todas las asociaciones civiles, convocamos a la gente de museos, de cine, de teatro, artistas, y entre todos fuimos viendo esos detalles que nos hacen falta para poder disfrutar de la cultura en igualdad de condiciones que el resto. Que el resto, exactamente. Bueno, y también quiero decir que vos fuiste diputada, estás haciendo muchísimo tenés una hipoacusia severa y vos también, María Laura, tenés lupus, que eso es importante también decirlo porque más allá, digamos, de la situación personal, también es hacer cosas por los demás, no es solamente por uno, sino es abrir un poco y ser generosos y ser solidarios para que todo el mundo pueda disfrutar de esto que es tan importante, que estamos hablando del patrimonio cultural. Sí, por eso es importante también este tipo de programas. A nosotros, la gente con discapacidad, que yo creo que lo que más nos falta es información. Entonces, a veces contar este tipo de cosas, contar lo que está pasando, las leyes que hay, los derechos que tienen, yo creo que eso nos ayuda a dar el primer paso. Exactamente. A nosotros muchas veces vamos a dar conferencias y nos encontramos con que la gente no sabe y no conoce. Entonces te propongo que para seguir informándonos, para que las personas sigan conociendo acerca de leyes, por qué camino legal ir, nosotros le damos pase a la doctora Silvina Cotiñola. Bueno, muchísimas gracias, Anita, claro que sí. Procuramos darles herramientas para que las leyes no queden en saco roto y para que tus derechos realmente sean respetados y nunca vulnerados. Para eso vamos con la segunda de las consultas de ustedes, que por cierto son muchísimas. Pide. Buenos días, doctora Silvina. Soy Noemí, mamá de Paula, de 11 años, diagnosticada con TGD. Asiste a una escuela de educación especial en Isidro Casanova, partido de La Matanza, y la asistente social de la misma me informa que debería realizar el trámite de pensión por discapacidad.
En mi recibo de haberes mensual figura que mi empleador abona el salario por hijo con discapacidad y mi obra social cubre los gastos de escuela y salud. Necesitaría saber si tramitando dicha pensión me sacarán la asignación y la cobertura de obra social. En tal caso, ¿son incompatibles o serían dos asignaciones diferentes? Gracias. Fantástico, Noemí, qué linda pregunta, porque es muy común que a veces los papás que trabajan en relación de dependencia y que tienen a sus chiquitos a su cargo, obviamente no solo van a cobrar la asignación por hijo a cargo, o sea, asignación por discapacidad y tener la cobertura de la obra social que corresponda, sino que también hay que saber que el derecho a pedir una pensión no contributiva, una pensión por discapacidad, como dicen ustedes, es un derecho absolutamente personalísimo. No tiene que ver con la condición de ser hijo de una persona afiliada o que cotiza en la seguridad social, como es tu caso. Lo primero que debo decirte que no es incompatible, o sea que muy bien la sugerencia que ha hecho esta trabajadora social, son fantásticos los asesoramientos porque estos profesionales son los que empiezan a hacer la primer red de contención, los psicopedagogos, los trabajadores sociales, los asistentes sociales y los docentes. La mayoría de los docentes son los que primero tienen contacto con la familia y las necesidades de la cobertura integral, de saber cuáles son las prestaciones que pueden favorecer la mejor calidad de vida de los chiquitos y básicamente eso nunca, y quede claro esto, amigos, es incompatible con la pensión no contributiva por discapacidad. Lo cierto es que no en todos los casos, más allá de tener obviamente un certificado único de discapacidad vigente y yo ser una persona legítimamente con discapacidad, tengo la característica y la potencialidad de ser un beneficiario de esa pensión. Pero eso yo lo dejo para un próximo programa porque hablamos mucho de pensiones muchas veces y sabemos pocos que no todo el mundo tiene derecho a acceder a ella. Señores, mañana es un día recontra importante, es el Día de las Mamás y en el beso a mi mamá le quiero dejar a todas ustedes mamás de la Argentina un muy feliz día porque luchar por nuestros hijos es francamente lo que nos da vida y lo que nos dignifica. Así que, mamis, feliz día para todas ustedes y ahora no se vayan porque seguimos con nuestro mejor conductor, Fena. Bueno, veo que están todos trabajando muy concentrados, lo cual me parece muy bien, profesora, porque si usted no estuviera concentrada, yo no le podría hacer esto, ¿ve? Fíjese, ahí va, listo. Y bueno... Es así, es así, es el baldazo. Yo me la banco. Es el baldazo de Telgopor. Y no lo tiré más cerca porque no quería molestarle a Isabel, que es la primera vez en 7 años que la veo trabajando haciendo algo. Y no haciendo mate. Ah, no haciendo mate. Y no haciciendo mate. Bueno, sin más que agregar, les digo, vámonos a un corte y enseguida volvemos. Listo, ya está.